tengan. Ok, Romanos 1:13 dice la palabra de Dios: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo es el remitente de esta carta y le está escribiendo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y les dice: muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Mire esta expresión: soy deudor. Soy, ¿qué dijo? Deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero hablarles de este concepto teológico muy, muy importante en la Biblia, de ser deudores espirituales. Cristianos deudores, o podemos ponerle la deuda del evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Estamos aquí reunidos porque necesitamos de ella y venimos esperando recibir algo de ti, Señor. Ningún ser humano nos puede saciar espiritualmente como tú. Ningún pensamiento lógico o psicológico puede ayudarnos como puede hacerlo tu palabra. Así es de que rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para concentrarnos en el mensaje y nos dé la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Rogamos tu presencia, tu ayuda, tu poder. Yo te necesito y invoco, Señor, tu sabiduría y el denuedo necesario para predicar este mensaje. Que no pase desapercibido, que no se desaproveche este tiempo tan importante en que tu iglesia se ha congregado para edificación, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdame, por favor, pon en orden mis pensamientos, que diga lo que debo decir y omita lo que no debo decir. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta, hermanos, a los hermanos que estaban en Roma entre el año 53 y el 58 después de Cristo. Recuerde que el apóstol Pablo, hermanos, para este tiempo estaba en su tercer viaje misionero y estaba físicamente, creemos que estaba en la ciudad de Corinto. Hay mucha evidencia en la carta porque al final, en el capítulo final, mandan saludos de parte de hermanos que son identificados con la iglesia de Corinto, como el hermano Gallo, como Epáfras y otros hermanos que por ahí menciona al final de la carta. Entonces Pablo estaba en Corinto, resulta su tercer viaje misionero, hermanos, estaba juntando una ofrenda para los hermanos de Judea, que los hermanos habían tenido a bien hacer, de Acaya y de Grecia, y resulta, hermanos, que Pablo se destina a ir a Jerusalén para llevar esa ofrenda. Pero usted debe entender algo, hermanos, que había casi ya una sentencia de muerte contra Pablo por ir a la ciudad de Jerusalén. Muchos judíos lo andaban persiguiendo y lo querían matar por predicar el evangelio, y se iba a ir a meter, como diríamos vulgarmente, a la cueva del león, o como decimos, a la boca del león, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le avisaron a Pablo que cuando fuera a Jerusalén, imagínese que usted va caminando y unos pandilleros le dicen: hey, si regresas por aquí te vamos a matar. Usted tiene que tomar en serio esa amenaza, ¿verdad que sí, hermano? Y usted le pensaría dos veces para regresar, y si no tiene a qué regresar, pues no regreso. Pablo, hermanos, tenía amenazas, pero también tenía avisos. Vaya a Hechos capítulo 21 para que entienda el contexto histórico que Pablo está pasando antes de ir a Jerusalén. En Hechos 21, vamos al 20, Hechos 20, 22, Pablo está en Mileto y está diciéndole a los hermanos pastores que reúne ahí en Hechos 20, 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, está hablando de una responsabilidad moral que tenía, voy, ¿a dónde dice? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué, hermanos? Prisiones y tribulaciones. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué valentía la de Pablo! Que el Espíritu Santo no era un chisme, no era un rumor, no era una amenaza sin sentido. El Espíritu Santo le revelaba a Pablo: oye Pablo, no te va a ir muy bien allá, te van a meter a la cárcel, te van a perseguir y te van a intentar matar si vas a Jerusalén. Ahora vea el versículo capítulo 21, más adelantito, y versículo 10. Pablo, hermanos, estaba ahí y dice: permaneciendo nosotros ahí algunos días, 21:10, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. La advertencia estaba hecha: Pablo, te va a ir mal en Jerusalén. Pablo, te va a ir mal en Jerusalén. Pero había un compromiso moral que Pablo tenía más grande que, hermanos, el guardar su propia integridad. ¿Qué es lo que hacía que Pablo, hermanos, tuviera este deseo, este corazón para ir a Jerusalén? Bueno, hermanos, que él tenía una deuda espiritual que pagar. Ahí les voy a explicar este concepto. Regresamos a Romanos capítulo 1 y Pablo le escribe a los hermanos de Roma con este propósito, porque él no sabía lo que iba a pasar con él, había incertidumbre. Entonces Pablo dice: bueno, no sé si me van a matar, si me van a encarcelar. 7 veces Pablo estuvo preso en diferentes cárceles de diferentes lugares donde predicó el Evangelio. 7 veces diferentes estuvo preso. Miren, hermanos, hay narcotraficantes que nunca han pisado la cárcel, pero Pablo, por predicar el Evangelio, pisó la cárcel 7 veces, y no por un día, ni por, 72 horas. Estuvo ahí mucho tiempo recluido en la cárcel, y la cárcel en la que Pablo estuvo no era como las cárceles de hoy, con su bañito, ¿verdad? Y con sus rejitas y su camita. No, hermanos, Pablo estaba en un calabozo, en lugares a veces recluido en lo más profundo y maloliente, donde no había baño. El baño era el piso, y no limpiaban y no desinfectaban, y eran muchas prisiones, no se bañaban. Entienda usted eso, hermanos. El meterse a un calabozo, el olor era insoportable, las infecciones estaban al día, no podían ver la luz prácticamente, comían comida en muy mal estado, y Pablo ahí tuvo que vivir mucho tiempo. Así es de que escribe a los hermanos con el deseo de visitarlos en Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué era el motor que movía a Pablo para arriesgar su vida, su integridad, para arriesgar su salud, arriesgar cualquier cosa, hermanos, y enfocarse prioritariamente a predicar el Evangelio? Había, hermanos, este concepto en versículo 14, donde él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. La palabra deudor viene de una palabra griega, oifiletes, que significa, hermanos, alguien que tiene un compromiso moral, una deuda con otra persona, una responsabilidad, un compromiso muy grande que se tiene que cumplir. Voy a ponerles un ejemplo de esta palabra en el sentido que Pablo la está usando. Tenemos un ministerio en nuestra iglesia para juntar cada semana una despensa para personas necesitadas. Usted lo sabe, el hermano Abraham es el encargado de este ministerio. Y gracias a todos ustedes que participan en comprar algo en la despensa, eso que usted compra se revuelve a comprar y se tiene para la siguiente semana. Le evita usted la vuelta a la tienda
y juntamos la despensa y se la damos a alguien que está en necesidad, que sabemos que está sin trabajo, enfermo, y hermano, ha sido bendición a muchos de ustedes la canasta, la despensa. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, imagínense que una persona viene con hermano Abraham. ¿Puede venir hermano Abraham tantitito? Sirve que más o menos lo conocen los hermanos. Viene alguien con hermano Abraham, que es el encargado de la despensa, y le dice: oiga Abraham, ¿cuánto se usa en la despensa cada semana? Él le dice la cantidad. Y esta persona le dice: hermano Abraham, yo le voy a entregar un cheque, y en este cheque va a estar la cantidad que usted necesita para la despensa para todo el año. Desde el próximo domingo hasta la última semana de diciembre, aquí está lo que usted necesita para comprar la despensa cada semana. Ya no tiene que venderla, ya no tiene que andar batallando. Hermanos, quedan 300 pesos, hermanos, quedan 100 pesos de la despensa. Ándele, hermanos, y anúncielo, y se les olvida los que dan los anuncios y batallando. Ya no tiene que batallar. Ya él recibe este cheque, y en este cheque está la cantidad de dinero para que él pueda dar cada semana, no una, sino 2 despensas a familias que están en necesidad. Yo creo que él lloraría del gusto por eso, ¿verdad, hermanos? Pero desde que él recibe este dinero, ese dinero no es para él, y él lo entiende. No se lo va a ir a gastar, 5,000, 10,000 pesos. Hoy voy a comprar la sala que necesitamos, voy a comprar la lavadora que necesitamos. Si él hace eso, hermanos, dígame una cosa, ¿estaría haciendo bien o mal? Mal, ¿sí o no, hermanos? Si él usa ese dinero para algo diferente a lo que se le entregó, él está haciendo mal. ¿Estamos aquí, hermanos? Él está robando ese dinero, porque eso es, o malversando o desviando ese recurso. Entonces ahora, desde que él recibe este cheque, hermanos, es ficticio, amén, pero desde que él recibe este cheque, ahora él tiene una deuda. La deuda es con la persona que le dio el cheque, porque hay una responsabilidad que él dijo: yo lo voy a hacer, y ahora tiene que hacerlo. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero la deuda también es con las personas que van a recibir esa despensa. ¿Estamos aquí, hermanos? Ellos no le dieron el dinero, pero alguien le dio el dinero para que se lo llevara a esas personas que están en necesidad. Desde el momento que él recibe este cheque, hermanos, ahí está el cheque, ahora él es deudor. ¿Por qué? Porque recibió algo y ahora él tiene que cumplir con la responsabilidad que se le confirió. ¿Está entendiendo, no, hermanos? Gracias, hermano Abraham. Nomás quería que lo conociera. Y no era un cheque, era una invitación para el aniversario, para que si lo ven vendiendo la despensa es para algo bueno, ¿ok, hermano? Entonces vemos, hermanos, que Pablo es lo que estaba diciendo. Cuando nosotros como hijos de Dios recibimos algo tan grande que no basta solamente para nosotros, sino para cada persona que existe en este mundo, Pablo dice: yo he recibido algo tan grande que me ha hecho a mí deudor, no solamente a Dios, pero a toda la gente que necesita recibir lo que Dios me ha dado a mí. ¿Sí escucha esto, hermano? Ahora, esto no era algo exclusivo de Pablo, es algo que cada uno de nosotros necesitamos entender. Somos deudores. Somos deudores. Si usted va ahorita a Coppel, hermano, y usted saca una tarjeta de crédito y va a esa tienda y empieza a sacar fiado, a sacar con la tarjeta una cosa y otra, desde el momento que usted usa el crédito que ellos le facilitan, usted se vuelve deudor. Usted les debe a ellos y tiene que pagarles a ellos. Esa es una deuda. Pero la deuda de la que habla Pablo no tiene que ver con dinero y no tiene que ver con crédito. Tiene que ver con algo que recibió de parte de Dios. Vamos a ver en qué consiste la deuda que nosotros tenemos. En Romanos capítulo 1, ahí donde estamos, versículo 1, nos enseña en primer lugar que Pablo
se sentía a sí mismo y se reconocía deudor por haber recibido algo que no solo era para él, sino para todo el mundo, y es el Evangelio. Miren Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué, hermanos? Para el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo está diciendo, ese evangelio fue prometido desde mucho antes y realmente desde la creación. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, hermano, Dios anunció la venida de un Salvador. Y Él le dijo a la serpiente que de la simiente de la mujer nacería alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. Y esa simiente es Jesucristo, hermanos. Desde ahí se comenzó a anunciar la venida de un Mesías prometido, de un Salvador, de un Dios encarnado que traería, hermanos, que vendría a este mundo a nacer de una virgen, vivir una vida santa, siendo Dios, tomando forma humana y entregándose en una cruz para ser sacrificado por nosotros. El mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso, no es cualquier cosa, hermanos, es un mensaje poderoso. Mire el versículo 16, Romanos 1 y versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Mire, hermano, el Evangelio es un mensaje que tiene poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. ¿A quién, hermanos? No solamente a una persona, no a 10, no a 20, no a 100, no a 1000, a todo aquel que cree. ¿Está aquí, hermano? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo, Dios me ha dado algo tan grande, un evangelio que es capaz y poderoso de salvar a cada persona que vive en este mundo. No fue un evangelio dedicado para mí, no fue un plan diseñado personalmente para mí, fue un mensaje que tiene poder para salvar a todos. Y desde que me ha sido encomendado a mí, no me puedo quedar con ese evangelio como la despensa. Ahora yo tengo que compartirlo a otras personas. ¿Por qué? Porque el evangelio ha sido dado para todo este mundo. La deuda del evangelio es dada de Dios, el evangelio de Dios para el ser humano. Gálatas 1:11, vaya conmigo, Gálatas 1:11. Mantenga su mano ahí en Romanos porque vamos a regresar. Pero en Gálatas 1:11 dice la Biblia, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es un mensaje que Pablo inventó, que Pablo diseñó. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, note eso, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está diciendo, he recibido de Jesucristo. Mire 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 y versículo 1. 1 Corintios 15 y versículo 1, dice la palabra de Dios ahí. ¿Qué es el evangelio? Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 15, 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, de los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Miren lo que está diciendo Pablo. El evangelio que fue revelado y que fue dado a los apóstoles es el mismo que le fue dado al apóstol Pablo. El mismo mensaje: la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un pago definitivo para pagar por los pecados de todo el mundo. No solamente los míos, sino los de todo el mundo. Y así como alguien, en un sentido, hermanos, hipotético, hubiera dado un cheque para la despensa de todos los necesitados en la iglesia por todo el año, Jesús lo hizo, hermanos, por toda la humanidad. Él pagó el precio de los pecados de todo el mundo. El evangelio no es un mensaje para una persona, no es un mensaje para una nación, no es un mensaje, hermanos, para una raza, es un mensaje para todo el mundo. Por eso el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Somos deudores porque hemos recibido algo que no nada más es para nosotros. El Señor nos ha concedido algo que es para todo el mundo. Hermano, el evangelio ha hecho cambios en nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Si tú realmente fuiste salvo, entiendes que ahora ya no te vas al infierno, ahora vas al cielo por la gracia de Dios. Pero ese no es el único cambio que el evangelio hace en ti. El evangelio produce una nueva naturaleza. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de ti, y ahora el Espíritu Santo pone en ti el deseo de querer ir a la iglesia, de querer aprender más de Dios, de querer cambiar tu vida, dejar de ser un borracho, un maldiciento, un ladrón, un perverso, y ahora ser un hijo de Dios que pueda ser testimonio para otras personas. Oh, el evangelio ha hecho cambios en nuestros hogares. Familias han sido restauradas, matrimonios han sido, hermanos, nuevamente reconciliados, drogadictos han cambiado su vida, hermanos, prostitutas han andado ahora en los caminos de Dios, porque el evangelio tiene poder. Pero ese poder no puede llegar solamente a nosotros. Somos deudores porque al recibir algo tan grande, ahora tenemos nosotros que llevarlo a los que le faltan. El evangelio no solamente era en el plan de Dios venir a morir por ti y tu familia, también quiere salvar a tus vecinos, hermanos. Esos que viven al lado de tu casa, en tu cuadra, que te saludan, que eres amable con ellos, o te enojas con ellos porque ponen la música a todo volumen, porque estacionan su carro ahí donde es tu cochera, porque dice el pastor, ¿verdad? Vecinos malos que somos, porque te echan la basura, porque a lo mejor, hermanos, te avientan brujería en tu puerta, porque te hacen mal de ojo según tú. Pero el evangelio es para ellos. Pero ¿cómo les va a llegar si no se los lleva a alguien que lo tiene? Pablo dice, hermanos, yo quiero ir a Roma por una razón, porque yo soy deudor a la gente que está en Roma. Gente que vive en Roma necesita oír de mí el evangelio. Y aunque haya otros creyentes, yo quiero tener fruto entre ustedes. Yo quiero saber que yo hice algo para viajar a Roma y predicarles el evangelio y comunicarles, poder compartirles algún don espiritual, servirles en algo, para yo decir que también fui o pagué en parte esa deuda llevando el evangelio a otras personas. Hermanos, si no entendemos este concepto teológico de ser deudores, nunca vamos a ser movidos en nuestro corazón para ser un instrumento de Dios y llevar el evangelio a otras personas. El problema de la sociedad en la que vivimos hoy en día, sentimos que todo el mundo está en deuda con nosotros. Sentimos que todos nos deben. Hey, si yo voy a la iglesia, deben saludarme, deben sonreírme, deben ayudarme cuando tengo necesidad, deben visitarme, deben predicarme, deben servirme, deben ir por mí, traerme en el transporte. Todos me deben. Por eso es que nos ofendemos tan fácil con cada cosa que sucede. Hasta prendo la tele y no, ellos deben respetarme. Me ofendo hasta de lo que ni es para mí. De todo nos ofendemos porque nos sentimos acreedores, pero no nos sentimos deudores.
Sentimos que todo el mundo nos debe. Dios debe salvarme, Dios debe escucharme, Dios debe ayudarme, debe servirme. No, Dios no nos debe nada. Nosotros somos deudores. Y hasta que no entendamos eso, hermano, que nosotros íbamos derecho al infierno, y por la gracia de Dios Él nos salvó, y por la gracia de Dios Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no va a cambiar nuestra mentalidad para empezar a vivir de manera diferente. ¿Qué hizo el cambio en la vida de Pablo? Entender esta deuda que tenemos por el Evangelio. Vaya a Romanos capítulo 13. Esta deuda es por el Evangelio, pero también por el amor recibido de Dios a nosotros. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. Paréntesis, hermano, si tú debes dinero y no pagas, eres un ladrón. No tiene que ver con el mensaje, pero sí tiene que ver con ese versículo. Y no lo digo porque alguien me deba. No se sienta agraviado, no se sienta aludido. Pero si usted le debe a alguien, no es buen testimonio que usted no pague. Dice la Biblia: el impío pide prestado y no paga. Usted es un impío. Míreme, le estoy hablando, amén, hermano. Por favor. Pero ese no es el tema del que estamos hablando, aunque sí en parte. Pero Dios dice: no debáis a nadie nada. Pero la deuda que sí debemos tener, porque nunca vamos a poder pagarla, ¿cuál es? Sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí está aquí, hermanos? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Escuche esto, hermano. Pablo está diciendo, hermanos, un cristiano no debe tener deudas. Físicamente, si tú pides algo prestado, págalo. Pero es que los impuestos y los intereses, págalo. Tú te comprometiste, págalo. Pero hay una deuda que es impagable. Y esa deuda, por más que intentemos, nunca la vamos a poder pagar en nuestra vida. Y dice Pablo aquí: esta es la única deuda que tú debes tener. La deuda que nunca vas a poder pagar es la deuda del amor que Dios te ha dado a ti. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque es un amor tan grande que no podemos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Es una deuda tan grande que, hermanos, lo único que Dios hace es: mira, ¿sabes qué? Yo te voy a amar con un amor tan grande. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te voy a amar tanto a ti, que te voy a perdonar, que te voy a salvar, y te voy a dar todo lo que, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios te ama a ti tanto, hermano, y Él no espera que nosotros le amemos a Él como Él nos ama. Sería bueno, pero no podemos. Entonces Dios nos dice, como cuando tú le das a tu hijo un billete: hey, ten 100 pesos. Muy generoso, ¿verdad? Y le dices: dale la mitad a tu hermano. ¿Sí está aquí, hermano? ¿Estamos aquí? Y va tu hijo y dice: no, me dieron 100 pesos, son míos. No te los di para ti, te los di para que los compartas. Dios dice: yo te voy a dar un amor tan grande, que ese amor es para que lo compartas con otros. Entonces yo te he amado a ti tanto y te he mostrado mi amor genuino y real, porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, con el propósito que nosotros compartamos ese amor hacia otras personas. Mire, en Primera de Juan 4:7, mantenga Romanos, pero en Primera de Juan 4:7 está este concepto bien explicado. Dice Primera de Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén, hermanos. ¿De quién es el amor? De Dios. Eso no viene de nosotros, no viene de nuestra naturaleza, no viene de nuestra esencia carnal y mundana. El amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén, hermanos. Mire lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios conoce a Dios. Dice versículo 8: el que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Escuche esto, hermano. Si tú como hijo recibes 100 pesos y Dios te dice, y tu papá te dice, dale 50 a tu hermano, tú no tienes el derecho de decir, hey, papá me dio 100 pesos a mí, me dijo que te diera 50, pero me caes mal, no te los voy a dar. No tienes derecho, porque no es tu dinero. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Te fue dado para que se lo compartas a alguien más. ¿Y cuántos no hicimos eso? Y nos quedamos y nos clavamos la lana porque nos cae mal el otro. Pues lo hacemos todos los días, hermanos. Cuando hemos sido receptores del amor de Dios, que nos ha amado sin condiciones, tal como tú eres, Él te amó. Siendo pecador, Él te amó. Es que a mí nadie me quiere. No, Dios te amó así como tú eras, con todas tus fallas, con todos tus defectos, con todos tus errores y fracasos. El Señor te amó a ti y te dice, yo te amo tanto que entregué mi vida, mi sangre, a mi Hijo unigénito por ti. Ahora, si yo te he amado, debes amar a tus hermanos, debes amar a cada persona en este mundo. No somos, hermanos, nosotros no tenemos el derecho de decir, no, a mí no me importa aquella persona, porque somos deudores del amor que hemos recibido, hermano. Y ese concepto a mí me ha impactado mucho, porque Dios me ha amado a mí mucho, hermanos. Usted no tiene una idea cómo Dios, bueno, sí la tiene, porque así te ama a ti. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ninguno de nosotros anduvo buscando a Dios. Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo conocer? ¿Cómo te puedo obedecer? Ninguno, hermanos. Cuando usted te iban a buscar a tu casa, cerrabas la puerta. Cuando alguien te invitaba a la iglesia, hasta lo maldecías. No querías nada con Dios, hermano, no querías estar en la iglesia. Algunos todavía no quieren, se les ve en la cara. Sin embargo, Dios te amó. Él te amó primero y Él entregó a su Hijo por ti. Y Él te ha dado un amor tan grande. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Te ha amado tanto que te ha llamado su Hijo. Te ha amado tanto, hermanos, que ahora te ha hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. Te ha amado tanto que perdonó todos tus pecados. Ese amor nos debe a nosotros llevar a entender que somos deudores, porque un amor tan grande no lo podemos pagar. David decía, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. ¿Cómo le podemos pagar a Dios? No podemos pagarle. No podemos pagarle. Por eso, hermanos, lo menos que podemos hacer es, hermanos, entender que somos deudores y amar a otros hermanos como Él nos ha amado, pero amar también a aquel que no le conoce. Vaya a Lucas capítulo 7, hablando de deudores y hablando de amor. Lucas capítulo 7, versículo 41, el Señor Jesús dijo estas palabras. Lucas 7, 41, una parábola que habla en la casa de Simón el leproso. Un acreedor tenía dos deudores. ¿Lo tiene ahí, hermano? Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, imagínenlo en pesos para que no batalle, y el otro 50. 550. La diferencia entre deudas es de 10 veces más. ¿Estamos aquí, hermano? 550. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué dice, hermanos? Perdonó a ambos. Pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es muy lógica esa pregunta, ¿verdad, hermanos? Si a uno le perdonó 50, bien, gracias. Pero si a alguno le perdonó 500, un denario era un salario de un día. No son 500 pesos
ni 50 pesos. El salario de hoy en México es de, ¿qué? ¿280? ¿Cuánto? ¿Alguien sabe? 300 pesos. Vamos a cerrarlo a 300. Dígale que no estoy ocupado. Después le hablo, ¿ok? 300 por 50 equivale a 15,000 pesos. Es una buena lana, ¿verdad que sí, hermanos? Si tú le debes a alguien 15,000 y te dice, ¿sabes qué? Así déjalo, ya, perdonado. Bueno, chido, ¿verdad? Decimos nosotros. Pero 500 denarios son 150,000 pesos. Estamos aquí, hermanos. Denario es un salario de un día de un jornalero, salario mínimo. De 15,000 a 150,000 pesos hay mucha diferencia. Si te perdonan 15,000 pesos, dices, pues padre, me voy de paseo, me compro algo, me compro el iPhone 17, no, todavía no vale eso, te completa la mitad del iPhone. Pero ¿sabes qué, hermano? Si alguien te perdona 150,000, la pregunta es, ¿cuál de los dos le va a amar más? Responde Simón y dice, versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, que era una mujer que le estaba lavando los pies a Jesús, enjugando con sus lágrimas, dice, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que era un saludo del ósculo santo que se usa en Medio Oriente hasta hoy en día. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, que era una atención hacia un invitado, pero dice, mas esta ha ungido con perfume costoso mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un cristiano entregado a la causa de Cristo, que anda trabajando, sirviendo, trayendo a otros a la iglesia aunque no le pagan, que está aquí domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, que está queriendo aprender, crecer y siendo bendición para otros? La diferencia entre ese cristiano y aquel apático, indiferente, que solo viene a misa el domingo en la mañana cuando le pega la gana, una vez sí, 2 veces no, y aquel que, hermano, ni se queda dormido en la predicación, ni quiere escuchar, ni quiere poner atención, no le interesa un comino lo que se predica, lo que se enseña. Por ahí el anuncio, ¿verdad? O el dicho de que en todo estoy, menos en misa, porque no me importa lo que están predicando. ¿Cuál es la diferencia? Ese amor que tiene hacia su Salvador. El entendimiento del concepto de ser deudores. Que aunque el Señor nos haya perdonado, ahora estamos en deuda con Él. Porque Él nos amó y nos perdonó. Muchos cristianos piensan que al contrario, Dios les debe algo y le hacen un favor a Dios con venir a la iglesia, y nos hacen un favor con su solemne y distinguida presencia. Por eso vienen con una arrogancia de, a ver, ¿qué traes? A ver, ¿a qué horas terminas? Ya vámonos. Porque tú piensas que Dios te debe y se te olvida que eres deudor. Que no importa cómo te llames, qué estudiaste o dónde trabajes, cuánto ganes, tú eres deudor, como yo soy deudor. La deuda de amor no se puede pagar. Puedes liquidar tus deudas en Coppel, en Electra, en FAMSA, que ya no existe, o en todas las demás, pero no puedes liquidar tu deuda de amor con el Señor. Y hasta que no entiendas esa deuda, no vas a entregarte completamente a Cristo. Segunda a los Corintios 5:14 dice la Biblia. Específicamente Pablo le dice a los corintios estas palabras, segunda a los Corintios 5:14. Quiero que lo vea, por favor, porque ahí está en la Biblia. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Alguien entiende la palabra constreñir? Constreñir. ¿Qué es constreñir? ¿Alguien la ha escuchado? Constreñir. ¿Alguien? ¿Nos mueve? Hermano Víctor. No te escucho, hermano. Ok,
ponerse triste, eso es contristar, constreñir. A ver, hermano Pablo, háblenme fuerte, hermanos, porque mire, nos remuerde la conciencia, eso también es contristar, constreñir. Hermana Frangel, presiona, nos impulsa, nos obliga. Bueno, le voy a hacer una definición muy práctica. Es el antónimo de estreñir. ¿Sí está aquí, hermano? Estreñir, constreñir. Disculpe la comparación, pero es una buena manera de entender. Cuando andas estreñido no puedes ir al baño. Cuando andas constreñido no te puedes aguantar. ¿Entiende lo que digo? Sí lo entiende, ¿verdad que sí? Perdone lo burdo del ejemplo, pero es para que lo entendamos. El amor de Cristo nos constriñe, no está hablando físicamente, sino espiritualmente. Nos obliga, nos presiona, nos lleva involuntariamente a algo. ¿A qué nos constriñe el amor de Dios? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando alguien entiende la deuda de amor que el Señor nos ha dado, hermanos, no se puede quedar sentado. No se puede quedar sin hacer nada. No puede ser apático, indiferente a la necesidad y a esa deuda tan grande. Oh, si Dios me ha dado un amor tan grande y me ha bendecido tanto, lo menos que yo puedo hacer es entender que soy deudor a llevar ese amor a otras personas. Por eso predicamos a Cristo. Por eso salimos a ganar almas, aunque esté a 40 grados. Por eso el hermano Hugo va a los hospitales. Por eso algunos de ustedes, hermano, van a los anexos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos lleva a entender: yo debo, he recibido algo que ellos deben recibir, soy deudor. Romanos 8:12, vaya conmigo. El concepto de ser deudores es muy claro por el apóstol Pablo. Versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos deudores. Pablo dice: pero a la carne no le debemos nada. A este mundo, hermanos, al pecado representado por la naturaleza carnal que manifiesta son las obras de la carne, dice Gálatas, que son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Al pecado no le debemos nada. A la carne no le debemos nada. A este mundo no le debemos nada. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No le debemos nada a este mundo. Al único que le debemos es a Dios. Y hermanos, si nosotros no entendemos ese concepto, no podremos nosotros vivir una vida para Él. Por eso dice, hermano, ahí que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Le debemos al Espíritu Santo, que fue el que nos convenció para ser salvos, fue el que nos guió a escuchar el Evangelio, fue el que nos convenció de justicia, de juicio y de pecado, fue el que nos guía a la verdad, es el que nos habla y nos edifica todos los días, el que nos ayuda a vencer a la carne, a cambiar nuestra vida, es el Espíritu Santo. A Él le debemos. Somos deudores.
Romanos 15:25, voy a tener que brincar algunas cosas para terminar el mensaje. Romanos 15:25, mas ahora dice a los hermanos, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recuerde que les dije al principio que el propósito de la carta era que en el tercer viaje misionero, Pablo estaba llevando una ofrenda para los hermanos necesitados en Judea. Y les está diciendo, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ya le habían advertido, Pablo, pero te van a encarcelar, te van a amarrar, te van a entregar a los gentiles, probablemente te van a querer matar. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida misma, con tal que acabe mi carrera. Amén, hermanos. Y el ministerio que recibí del Señor. ¿Para qué iba Pablo? A llevar esa ofrenda a los santos en Judea. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno. ¿Y son qué, hermanos? ¿Son qué? ¿Deudores a quiénes? A ellos, a los de Jerusalén. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Le está diciendo a los hermanos de Corinto, de Macedonia y de Roma, que el propósito de ese viaje de Pablo era llevar una ofrenda, porque él entendía que estas iglesias se entendían, las de Macedonia, las de Acaya, de Grecia y de Roma, entendían que eran deudores a los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí comenzó todo, en Jerusalén. De Jerusalén, hermanos, donde nació el Señor Jesucristo, en Belén, cerca de Jerusalén, empezó su ministerio y estableció una iglesia. Y esa primera iglesia en Jerusalén, aunque se tardó en hacerlo unos 14 años, salieron a predicar el evangelio y comenzaron la iglesia en Antioquía, en Fenicia. Y de Antioquía, hermanos, fue enviado el apóstol Pablo y Bernabé como los primeros misioneros para predicar el evangelio en su primer viaje misionero. Iglesias fueron comenzadas en el segundo viaje misionero en Filipos, en Tesalónica, en Berea, que era región de Macedonia, en Grecia, que era Atenas, capítulo 18 de Hechos, y Corinto. Y de ahí, hermanos, se abrió una puerta grande para ir a Éfeso, y desde Éfeso todo Asia escuchó el evangelio. Pero todo comenzó con una iglesia que salió de su comodidad a predicar el evangelio para que otros fueran salvos. Somos deudores a otras iglesias y a otros cristianos que invirtieron para que nosotros fuéramos salvos. Esta iglesia fue comenzada por la obra misionera. En 1987, hace 39 años, que será el próximo domingo, los hermanos Branch salieron de su país, dejándolo todo, su ciudad, su país, su familia, su vida completa, para venir a un país. Pastor Branch no hablaba nada español. Llegó en el 85 aquí a México. Por 2 años estudió el español y comenzó la Iglesia Bautista Las Torres, apoyado por iglesias que oraron por ellos y que los sostuvieron como misioneros para que vinieran a predicar el evangelio aquí. Alguien sacrificó para que usted fuera salvo. Alguien trabajó para invitarte a la iglesia. Alguien te invitó a la iglesia. Alguien te predicó el evangelio. Dudo que alguien aquí haya tenido el discernimiento para decir, meditaré en las escrituras para ver cómo alcanzar la salvación de mi alma. Haré un estudio léxico-sintáxico para ver la doctrina de la soteriología. Yo no creo a nadie así aquí. ¿O sí? Creo que no. Tú ni querías abrir la Biblia, ni podías, ni entenderla a veces. Pero por una necesidad, por una enfermedad, por un problema, te viste en la necesidad de buscar a Dios, y Dios puso una persona en el momento y lugar correctos para hablarte de Cristo, para llevarte al Señor. Nadie le pagó a esa persona, nadie lo obligó, nadie lo forzó.
Nadie le dijo, hey, ya fuiste otra vez. Nadie te conocía a ti. Pero Dios usó a alguien que entendía que era deudor para llevarte a los pies de Cristo. Somos deudores a mucha gente que ha pagado un precio para que tengamos la Biblia, para que tengamos la doctrina correcta, para que tengamos, mire, tú te congregas en un edificio que tú no edificaste. La mayoría de los que están aquí no construyeron este edificio. Hubo gente que sacrificó, hubo gente que trabajó. Algunos sí estuvieron, otros no. Estás recibiendo aire acondicionado que tú no compraste, pero alguien lo compró. Estás sentado en bancas que tú no trajiste importadas de Estados Unidos, que tuviste que desarmarlas y cargarlas. Tú no tuviste que hacer muchas cosas. Estás caminando sobre un piso que tú no cooperaste para ponerlo. Y está bien, porque se hizo por amor, para que tú estuvieras aquí sentado, para que estuvieras cómodo, no para que te durmieras, para que escucharas la palabra de Dios. Somos deudores a los que han sacrificado y dado para guiarnos a Cristo, hermanos. Y esa deuda nos lleva a nosotros, hermanos, a entender que es por gracia de Dios. Ser deudores nos lleva a nosotros. Mire en Romanos, por favor, capítulo 1. Voy a terminar aquí. Voy a omitir algunas cosas, pero Romanos 1:14. Cuando entendemos la deuda, nos lleva, hermanos, a la acción. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 15, así que, dadas estas circunstancias, en cuanto a mí, mire lo que dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero note esas palabras, versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy. Dado que soy deudor, dice Pablo, estoy, pronto estoy. La palabra que usa en el griego, protumos, significa literalmente estar dispuesto, estar preparado, estar obligado. Pablo estoy diciendo, yo estoy dispuesto a hacer el más grande esfuerzo y sacrificio porque soy un deudor. Y como deudor estoy pronto para anunciar el Evangelio. Vaya a Romanos 15, mire versículo 16. Romanos 15, 16. ¿A qué se refería cuando dice pronto estoy para anunciar el Evangelio? Pablo está haciendo un resumen de su trabajo. 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, note Jerusalén, y dice, y por los alrededores, hasta Ilírico, cuenten 1500 kilómetros hacia el norte, en la parte occidental, hermanos, de Europa, donde hoy están Serbia, donde estaban la antigua Yugoslavia, hermanos, desde Jerusalén por los alrededores hasta Ilírico, 1500 kilómetros, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Mire lo que está diciendo Pablo, dado que soy un deudor, estoy dispuesto a poder esforzarme a predicar el Evangelio a toda persona que se cruce por mi camino. Si estoy con un mecánico, le predico el Evangelio. Si estoy en un restaurante, al mesero le predico. Si estoy en mi casa, a los vecinos les predico. En la escuela, a los compañeros. En el trabajo, a los que me conocen, que todos sepan que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy deudor y que estoy para guiarlos a Cristo también. Oh, eso fue un trabajo extenuante de Pablo. Por eso dice, presto estoy para anunciar el Evangelio.
En 1 Corintios 9:16 dice de esta manera: si anuncio el evangelio, 1 Corintios 9:16, vaya por favor, 9:16, 1 Corintios. El sentir de un deudor es motivado a la acción. 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué, hermano? Necesidad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Está diciendo Pablo: no tengo opción. Como deudor tengo que predicar el evangelio. La diferencia es que si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si de mala voluntad, pues como quiera lo tengo que hacer. Dice: no tengo de que gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Este es un concepto muy fácil de entender. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer aunque no nos guste hacerlas. Por ejemplo, trabajar. A la mayoría aquí no les gusta trabajar. No nos gusta. Y más si es un trabajo de esos cansados y en el sol. No nos gusta. ¿Verdad que no nos gusta? No lo hacemos por gusto. ¿Lo hacemos por qué? Necesidad. Y ay de ti si no trabajas, porque el que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si no hay trabajo, no hay comida. Amén, hermanos. Hay necesidades impuestas. Una necesidad impuesta es una obligación que no podemos evadir, queramos o no queramos. Como pagar impuestos. Alguien dijo que hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. ¿Verdad que sí, hermanos? Por ejemplo, te llega un recibo de la luz, de Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuántos de ustedes reciben? Me llegaron 5,000 de luz. ¡Wow! Voy a poder contribuir a una empresa paraestatal que no es de ninguna forma rentable. No. Nos rascamos la cabeza y decimos: pues ¿qué pasó? Y peleamos y reclamamos y hablamos horas y no, que es un error y que no sé qué y no sé cuánto. Pero lo tienes que pagar. Y hay de ti si no lo pagas, porque vienen y te cortan la luz. Y estar sin luz no es nada cómodo. Puedes sobrevivir, pero no te vas a pasar un buen tiempo sin energía eléctrica. El agua, el gas, Dios guarde la hora, el internet, ¿verdad? Algunos no sobrevivirían sin internet, yo creo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Lo tienes que hacer. Tú no llegas a Comisión Federal, traigo mi dinero aquí, mire, uno tras otro, muy contento, muy feliz, qué dichoso. No, vas enojado, pero lo pagas. Es una necesidad impuesta. Amén, hermanos. Y aunque no te guste, tienes que hacerlo. Y Pablo dice: predicar el evangelio es una necesidad impuesta. Porque como soy deudor, no puedo evadirlo. Tengo que hacerlo. No hay de otra. Así es de que tengo dos opciones: o lo hago de buena voluntad y Dios me recompensa, o de mala voluntad y de mala gana, sin recompensas, pero lo tengo que hacer igual. Y hermano, como hijos de Dios, debemos estar prestos, prontos a predicar el evangelio. Es un énfasis que hacemos en este mes, pero no únicamente este mes. Tiene que ser todo el tiempo de nuestra vida cristiana. Ser cristianos va más allá que venir a sentarnos en una iglesia y ay, qué bonito, y que 2, 3 lagrimitas y ya me voy. No. Ser cristiano es entender que somos deudores y que hemos recibido un depósito del evangelio, del amor de Dios y la gracia de Dios, que nos ha sido dada para los que no están aquí y los que no lo conocen. Ahora somos deudores de Dios y de la gente para la cual Dios estableció la iglesia.
Dice el apóstol Pablo en Hechos 21:13, cuando se estaba despidiendo de los hermanos ahí en Mileto, que ya lo habíamos leído, los hermanos se agarraron chille y chille porque Pablo le dijeron que lo iban a apresar. Y Pablo les respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto. Esa palabra es la misma palabra protunos. Estoy pronto, estoy dispuesto, no solo a ser atado, más aún, ¿qué dice, hermanos? A morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Desde que Pablo entendió que era deudor, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El cristiano deudor se niega a sí mismo y empieza a vivir para otros. Durante el accidente, hermanos, del Titanic, todos saben del Titanic, pero hubo más gente en el Titanic que Rose y John, ¿verdad? O Jack, se llamaba Jack. Esa película, a propósito, es ficticia, es una historia no real. Pero un personaje real en el Titanic fue un predicador llamado John Harper. Era un pastor escocés que viajaba hacia Chicago con su hija de 6 años. Cuando el barco chocó contra el iceberg y comenzó a hundirse, la reacción de Harper no fue la de un pasajero que busca sobrevivir, sino la de un deudor que debe entregar un paquete urgente. Harper corrió por las cubiertas gritando: mujeres, niños y no creyentes, a los botes salvavidas. Él entendía como creyente que su eternidad estaba segura, pero él se sentía deudor de la vida eterna de aquellos que no conocían el mensaje. Entregó su propio chaleco salvavidas a otro hombre diciéndole: tú lo necesitas más que yo. Incluso después de que el barco se hundiera y él terminara en las aguas heladas del Atlántico, Harper no dejó de pagar su deuda. Se sabe que nadó hasta otros sobrevivientes que flotaban en los restos del naufragio. Y había un joven que se aferraba a un madero y le gritó entre ese frío y el temblor: tú ya estás seguro de ir al cielo cuando mueras. Y ese joven le dijo: no, yo no sé. Y Harper, hermano, le compartió el evangelio ahí en el frío, en las aguas del Atlántico. Y ahí ese joven recibió a Cristo. El testimonio lo da este mismo joven en la ciudad de Ontario, Canadá. Ese joven contó su testimonio y dijo: yo soy el último convertido de John Harper. ¿Por qué? Él murió después de darme el evangelio. Y hasta el último momento se preocupó por otros. Hermanos, somos deudores. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya fuimos salvos y redimidos. ¿Cómo nuestra vida está pagando esa deuda al Señor? Cuando predicamos el evangelio, no estamos haciendo proselitismo religioso de una iglesia bautista. Va mucho más allá que eso. Predicando un mensaje de esperanza. Alguien nos predicó a Cristo, a mi familia y a mí, y eso cambió drásticamente nuestra familia. Les he platicado y aquí están mis hermanos. Crecimos en un hogar con un padre alcohólico y una mamá que lo corría y estaban a punto de divorciarse. Pero un bendito día el evangelio llegó a nuestra vida por esos misioneros americanos a quienes les estaré eternamente agradecido. Cada vez que pienso y oro por los hermanos Bres, le doy gracias a Dios por ellos. Soy deudor, yo soy deudor. Si ellos no hubieran tenido una iglesia, un ministerio, pero hubieran venido y me hubieran compartido el evangelio, hermano, ya habría sido suficiente para una deuda eterna. Aquí está la hermana Armandina, que fue la primera que vino con su familia a la iglesia. La primera, ese 29 de marzo de 1987, ahí estaba ella con su esposo y sus hijas. Somos deudores, porque el Señor ha invertido tanto en nosotros y nos pide que entendamos y que vivamos para pagar esa deuda. Vamos a orar. Señor, gracias por tanto amor, tanta misericordia.
y tanta paciencia para con nosotros, Señor. Yo soy deudor y nunca pagaré, ni podré acercarme a pagar una parte de esa deuda que he recibido. No solo en la salvación de mi alma, no solo, Señor, en darnos un motivo para vivir, en darnos tu palabra, darnos una iglesia, darnos una familia, darnos esposa, darnos hijos, darnos trabajo, darnos salud. Cuántas cosas recibimos de ti, Señor, todos los días. Y a veces ni así estamos satisfechos ni contentos. Nos sentimos acreedores, pero no nos sentimos deudores. Perdona, Señor, nuestra actitud. Perdona, Señor, nuestra arrogancia. Y ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de esa deuda espiritual que tenemos.